Buenas tardes, estudiantes. Esta es la cápsula número 3 relacionada al cálculo de pH y pOH de una base débil. Esto está relacionado directamente con el ejercicio F de la guía número 5, o sea, del ejercicio número 4, inciso F. Vamos a calcular el pH de una disolución 0,01 molar de amoníaco cuya constante de basicidad es 1,82 por 10 elevado a menos 5. En este caso, para resolver este tipo de ejercicios, yo les recomiendo utilizar esta guía que yo tengo, ecuaciones útiles para ácidos y bases débiles. Primero que nada, en este caso, para las bases débiles, como el amoníaco, sí hay que escribir el agua, es decir, la base reaccionando con el agua, porque ahora el agua va a ser quien les traspase el protón, ¿cierto?, a la base para formar la especie, el ácido conjugado de la base y la especie el ion hidróxido. En el caso en el caso de los ácidos, la ecuación se mantiene idéntica a como nosotros la usamos para un ácido fuerte. Lo único que va a cambiar es que acá se utiliza la doble flecha para indicar que existe el equilibrio químico. Es decir, la disociación de reactante a producto no es completa. Pueden observar acá que tanto el ácido débil como la base fuerte, o sea, como la base débil, tienen asociadas unas constantes de equilibrio. En el caso del ácido débil, una constante de acidez que corresponde a la concentración del ion hidronio por la concentración del anión sobre la concentración de la especie ácida. Y en el caso, cierto, de la constante de basicidad, tenemos que esto es la concentración del ion hidróxido por la concentración del ácido conjugado sobre la especie básica. Esto siempre, siempre se cumple. Eh, Ya, ignoren esta parte acá. Ya, esto es como un pequeño resumen que no modifique. Ya. Pero sí esta parte, otra manera en la que nosotros podemos medir, que como ustedes pueden mirar acá, los ácidos y las bases débiles no se disocian completamente. Es decir, va a quedar, cuando nosotros lleguemos al equilibrio, va a quedar un porcentaje del ácido y va a quedar un porcentaje de la base sin reaccionar con el agua. Este porcentaje, de hecho, que se disocia, lo podemos cuantificar de acuerdo con el porcentaje de ionización, ya que en este caso, cierto, es la concentración de la base conjugada sobre la concentración inicial del ácido o la concentración del ácido conjugado sobre la concentración inicial de la base por ciento. Vamos a ver que eso, de hecho, a partir de esto, estas dos informaciones son totalmente complementarias. ¿Ya? Paso rápidamente a explicar el ejercicio F. Si quieren acá el ejercicio F, lo voy a acercar un poquito. Entonces, para este tipo de ejercicios donde nosotros tenemos bases débiles, yo les recomiendo utilizar una tabla que tenga tres columnas: inicial, cambio, equilibrio. En este caso, en el inicial, vamos a anotar 0,010 molar, que es lo que tenemos inicialmente de amoníaco. El agua, nuevamente, no utilizamos, o sea, no tiene sentido hablar de concentración del agua porque la concentración, o sea, el agua es el solvente, y nos van a quedar, y vamos a tener cero de los dos productos en este caso. La constante basicidad, si se fijan, para esta especie es la multiplicación de la concentración de los productos, es decir, la concentración del ion hidróxido por la concentración del ion amonio sobre la concentración del amoníaco, de la especie básica, tal como lo veíamos en la diapositiva anterior. El agua no va incluida en la constante basicidad debido a que su concentración no afecta el equilibrio químico. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Dado que esto es una base débil, no se va a disociar completamente. Es decir, el cambio, lo que va a reaccionar, no va a ser 0,01 molar como en el caso de los ácidos y las bases fuertes, sino que se va a disociar una cierta cantidad que nosotros podemos llamar una cantidad X. Y por lo tanto, los productos se va a formar esta misma cantidad X.
Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos al equilibrio, nos va a quedar 0,010 menos x de la base débil y nos va a quedar 0 más x, es decir, x del ion amonio y x del ion hidróxido. Ahora, si nosotros reemplazamos acá la concentración de hidróxido es x, la concentración de amonio es x, entonces cuando volvamos a reescribir la constante de basicidad, esta nos va a quedar x cuadrado y la concentración del amoníaco en el equilibrio es 0,010 menos x. Es decir, acá, ¿cierto? Ya tenemos reescrita nuestra ecuación de basicidad. Reemplazamos los valores numéricos. Acá la constante de basicidad es 1,82 por 10 elevado a menos 5. Eso tiene que ser igual a x cuadrado sobre 0,010 menos x. Y si fijan acá, para despejar el valor de x, tenemos que resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Voy a hacer la ecuación de segundo grado, pero vamos a ver que hay un método que nos evita realizar la ecuación de segundo grado. Esta es la versión A del ejercicio, es decir, la versión en la que sí resolvemos la ecuación de segundo grado. Entonces, acá distribuimos y dejamos todo a un lado igualando a cero. Es decir, acá nos va a quedar x cuadrado, acá nos va a quedar, acá, bueno, voy a saltarme varios pasos, pero ustedes lo chequean en su casa, haciendo el álgebra correspondiente, 10 elevado a menos 5 x, y el último nos queda 1,82 por 10 elevado a menos 7 igual 0. Esa es la ecuación de segundo grado que ustedes van a tener cuando despejan esta ecuación de acá, se transforma en esa ecuación de ahí. Esta ecuación de acá tienen que calcular las soluciones con la fórmula, es decir, con la fórmula menos b más menos la raíz de b cuadrado, 4ac, es decir, la, la ecuación general para resolver una cuadrática, y van a obtener las siguientes soluciones. ¿Ya? Eh, la primera solución es acá, 4. La primera solución es 4,2 por 10 elevado a menos 4 molar. Y la segunda solución de la ecuación, como nosotros hacemos, la ecuación es menos 4,4 por 10 elevado a menos 4 molar. Claramente acá los valores que nosotros resolvemos son las concentraciones de los productos. Y los productos no pueden tener concentración negativa, así que siempre vamos a seleccionar la solución positiva. ¿Ya? En este caso, a nosotros nos interesa calcular el pH y el pOH de la disolución, así que solo nos interesa la concentración del ion hidróxido. ¿Y cuánto es la concentración del ion hidróxido? X. Por lo tanto, acá ponemos menos logaritmo de 4,2 por 10 elevado a menos 4. Y eso nos queda rápidamente, lo hacemos menos logaritmo de 4,2 exponente menos 4. Es decir, el pH acá nos va a quedar en 3,4 aproximadamente, o sea, el pOH, y el pH va a ser 14 menos 3,4, y eso nos va a dar 10,6. Y ahí tendríamos resuelto de manera genérica, ¿cierto? Un ejercicio de base D. Ahora, ¿cuál es la opción si nosotros queremos acortarnos el cálculo? ¿Ya? Veamos acá. Si se fijan, la respuesta en esto está en el que el valor del X, estos tienden a ser muy pequeños, debido a que el valor de la constante de basicidad es muy pequeño. Generalmente, si existe una diferencia de al menos 3 órdenes de magnitud entre la concentración de la especie y la constante de acidez o basicidad, nosotros podemos hacer la aproximación que yo les voy a comentar. ¿A qué me refiero con orden de magnitud? Esta especie, ¿cierto? Tiene un orden de magnitud de 10 elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque está 2 ceros después de la coma.
Y esta tiene una magnitud de 10 a la menos 5. Es decir, hay 3 ceros de diferencia en términos de orden de magnitud. Generalmente, cuando eso pasa, ustedes pueden realizar la aproximación que nosotros vamos a realizar a continuación. Entonces, tenemos el mismo ejercicio. Entonces, rellenamos la tabla. Rápidamente, 0, 0. Estos pasos no cambian. eh, si lo hacemos de una u otra forma. Simplemente el cambio va a venir acá después. Entonces, concentración de NH4 por OH es X por X, es decir, X cuadrado. Y la concentración de amoníaco es 0,010 menos X. ¿Ya? Nuevamente acá vamos a reemplazar los valores. Esto es 1,82 por 10 elevado a menos 5 tiene que ser igual a X cuadrado sobre 0,010 menos X. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Acá nosotros podemos utilizar que el valor de X tiende a cero. Es decir, vamos a decir que dado que X es tan pequeño, restarle X a 0,010 casi no le va a hacer nada. Piénsenlo, ¿cierto? Que tenemos 1.000.000, así como, no sé, equivalente, tenemos como 1.000.000 y le queremos restar, no sé, 3. El millón casi no se va a ver afectado por restarle un número tan pequeño en comparación a su propia magnitud. Entonces, en este caso nosotros despreciamos la X y la ecuación de hecho nos queda como reescribiendo, ¿cierto? Nos quedaría de esta forma, despreciando el valor de X. Se fijan ahora, simplemente X lo podemos despejar muy fácil, es decir, pasamos el 1,82 por 10 elevado a menos 5. Esto de acá nos queda por 0,010, ¿ya? Y en raíz cuadrada para despejar el X cuadrado. Entonces acá la solución, cuando nosotros hacemos ese cálculo, eso es 1,82 exponente menos 5 por 0,010. Eso nos queda el resultado 4,3 por 10 elevado a menos 4 molar. Si se fijan, es un valor muy similar al anterior. En la parte anterior nos dio el valor de X 4,2. Es decir, tenemos muy poca diferencia y es una aproximación súper, súper razonable. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos si nuestra aproximación es válida? Y esto sí o sí lo tenemos que hacer si queremos comprobar que nuestra aproximación es válida. Tenemos que calcular el porcentaje de disociación. Acuérdense, el porcentaje de disociación va a ser básicamente el valor de X que hay acá, dividido la concentración inicial del ácido a la base. En este caso, el valor de X 4,3 por 10 elevado a menos 4, y la concentración inicial de la base es 0,010. Entonces acá ustedes calculan 4,3 exponente menos 4 dividido 0,010, y eso les va a dar, bueno, por 100 para pasarlo a porcentaje, y les va a dar 4,3%. La aproximación está ok si el porcentaje es menor a 5%. Ese es el criterio que usan todos los libros. Si el porcentaje de exención les da menor a 5%, entonces la aproximación que se realizó está correcta. Y no tendría ningún problema con utilizarla y ahorrarse, por ejemplo, hacer la ecuación de segundo grado. Si no quieren hacer este paso, tienen que sí o sí realizar la ecuación cuadrática. Pero si requieren, ¿cierto? Quieren acortar sus desarrollos, hacen la aproximación y después la comprueban en esta parte. ¿Ya? Este es el paso de la comprobación. La diferencia de magnitud entre este valor y este valor solamente es como para saber si la aproximación puede funcionar. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Si se fijan, funciona apenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está súper cerca de 5%, pero funciona.
Entonces el criterio, eso es como para saber si vale la pena o no realizar la aproximación. Y si la diferencia es menos de 10 a la 3, es decir, hay menos de 3 órdenes de magnitud, no vale la pena porque probablemente el porcentaje de sesión no les dé, ¿ya? Pero si es así, pueden realizar la aproximación y evitarse la ecuación de segundo grado para calcular esto. Y de hecho, fíjense acá, después ya acá cuando ponga el valor para calcular el pOH, lo ponga acá para hacer el cálculo, esto va a ser menos logaritmo de 4,3 exponente menos 4, es decir, el pH acá me va a quedar 3,4, si lo aproximo, y esto es 14 menos 3,4, 14 menos 3,4, 10,6. Si se fijan, en la práctica me dio el mismo resultado con cuadrática que utilizando la aproximación. Es decir, es una muy, muy buena aproximación. ¿Ya? Y hasta acá lo dejamos, chicos. En la otra cápsula les voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero con un ácido débil. Y van a ver que es exactamente idéntico.